Bueno, hermanos, qué privilegio y qué bendición estar aquí. De verdad, qué privilegio y qué bendición poder compartir con todos un domingo más en la iglesia y realmente poder compartir la palabra, más allá de la fraternidad en persona que tenemos, compartir la palabra. Y de verdad que le oraba esta mañana pidiéndole al Señor que nos llenara a todos de sabiduría. A mí en el caso que me toca hablar, pero al resto, en el caso que les toca oír y que la palabra sea buena y que llegue a buen corazón. Antes de entrar en materia, yo solo quiero, sobre todo a aquellas personas que veo caras nuevas, decirles que bienvenidos a la iglesia evangélica de Chamartín, y que sepan que los que estamos aquí, desde los que estamos aquí parados o cantando o sirviendo, los que les dan la bienvenida, los que se sientan aquí que ya tienen años en la iglesia, que sepan que nosotros no somos diferentes a ustedes. También somos gente humana, que nos equivocamos, que tenemos errores, que cometemos pecados, pero que tenemos un Dios grande, poderoso y misericordioso que nos ha perdonado, que entregó a su Hijo por nosotros y nos cambió, como decía Miguel, nos cambió la vida en la eternidad y la vida hoy mismo. Y en eso es lo que nosotros creemos, en ese sacrificio, en esa cruz. Bueno, sean bienvenidos todos, la verdad. Quiero, empezando un poco, hacerles una pregunta. Sí, aquí las preguntas van de aquí para allá. ¿Vieron? Quiero hacer una pregunta. La verdad que es una pregunta muy sencilla, pero es una pregunta que quiero que la reflexionen y que la respondamos con sinceridad. ¿Cuántas veces hemos estado metidos todos en alguna pelea y que estamos en esa pelea dándolo todo? Estamos con todo, como en el video que mostró Miguel Ángel en el ring de boxeo. Estamos ahí en el ring de boxeo dándonos con todo. Pero después nos bajamos del ring de boxeo y decimos, ¿y yo por qué estaba peleando por esto? ¿Qué sentido tiene esta pelea? Y cuando empezamos a reflexionar sobre la pelea que tenemos o que dimos, nos damos cuenta que estábamos peleando por algo que no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos ni siquiera si va a pasar, no sabemos cómo va a pasar, si llegase a pasar, y sobre todo no sabemos si nos va a convenir por lo que estamos peleando. Ese era el caso de unos discípulos que estaban acompañando al Señor en un ministerio, y antes de que pasara todo lo que tenía que pasar, ellos tampoco sabían cómo iba a pasar, pero ellos ya estaban peleando por lo que vendría después. O sea, no estaban viviendo en ese momento, no estaban viviendo su día a día, sino ya estaban pensando más allá. Por eso es que yo esta prédica quiero como dividirla en dos partes. La primera parte, una parte del conflicto. Que entendamos que nuestra vida está llena de conflictos, está llena de peleas, está llena de discusiones, está llena de altercados. Y vamos a intentar sacar lo positivo de eso, porque al final de cuentas, en la vida vamos a conseguir eso. Todos los días vamos a tener conflictos, altercados, peleas, etc. Ahora bien, esto no es una apología al delito. O sea, yo no estoy promoviendo que tengamos problemas, que vayamos a la calle y entonces vamos a discutir, porque bueno, como no puedo evitar los problemas, vamos a discutir. No. Lo que estoy es intentando que veamos cómo salimos de los problemas, qué corazón ponemos en los problemas y qué corazón ponemos para resolver los problemas. Y por supuesto, en ese transitar vamos a tener algo muy importante, que es cómo el Señor Jesús transformó o cambió la visión del conflicto y la llevó hacia otro punto, que era el servicio. Les decía, ustedes están peleando por esto, pero no han pasado por esto. Y hacia allá es donde quiero que vayamos un poco. Esta historia está muy bien, hoy está funcionando bien. Esta historia está en Lucas 22, del 24 al 30. No sé si alguien tiene la Biblia en la mano. Lo que sí les recomiendo es que si tienen su Biblia en el teléfono, Biblia física, como sea, sáquenla, porque vamos a estar, digamos, surfeando un poco entre las olas de la Biblia por varios pasajes para ir sacando el contenido de la... No sé si alguien quiera ayudarme con la lectura de estos versículos, porfa. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Sí, hasta el 30, por favor. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bien, como podemos ver, este pasaje nos indica varias cosas. Lo primero, nos indica que hay una pelea. Ya conocemos quiénes están peleando ahí, nos dicen que eran los discípulos que estaban discutiendo. Podemos pensar que los discípulos que estuvieron con Jesús, que conocían a Jesús, que vivieron el ministerio con el Señor, eran gente como que estaría en un nivel superior de santidad, de paz, de concordia, porque bueno, nosotros tenemos como la excusa de que bueno, es que yo no viví con el Señor carne con carne, hombro a hombro. Ellos sí, ellos lo conocieron, lo vivieron. Pero nos indica primero que los discípulos también discutían, también peleaban. Eso nos indica que los discípulos eran humanos, tenían un corazón también que a pesar de que estaban en plena obra, tenían un corazón donde estaba la carnalidad presente. Pero nos dice también cómo el Señor modifica la visión del conflicto. O sea, no les dice, un momento, que yo soy el que decide quién va a ser el primero. No. El Señor lo que transforma es la visión de pelean por esto, pero tenemos es que preocuparnos por servir. Y nos dice a quién debemos servir, a quién sirve el resto, el mundo, a quién sirve, a quién debemos servir, cómo debemos servir, y que si hacemos la buena obra del servicio, vamos a tener una recompensa. Imagínense todo lo que dice 6 versículos. 6 versículos de la Biblia. Entonces, ¿por qué discutían? Podríamos pensar que este pasaje del que nos estamos refiriendo en Lucas 22, sería la única vez en que los discípulos discutieron entre ellos. Pero no, fíjense que no. Podemos tener varias referencias, por ejemplo, en Marcos 9, en el Marcos 9:30, fíjense que dice, lo leo, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían su palabra y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es decir, ya nos dice que ya ellos venían, yo tengo un solo hijo, pero conozco gente que tiene más de uno. Yo me imagino que a veces los padres cuando estamos en los parques parecemos mamá y papá patito y los patitos atrás, ¿no? Uno va adelante, el papá va adelante y vienen los hijos atrás y siempre vienen como pegándose unos con otros y tiqui, tiqui. Yo me imagino una escena más o menos parecida. Pero si nos vamos otra vez a Lucas, ya no en Lucas 22, sino en Lucas 9, también nos dice, y podemos buscarlo, si vamos al Evangelio mismo de San Lucas, donde iniciamos la predicación, en Lucas 9, del 46 al 48, que lo tengo por aquí, nos dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Es decir, nuevamente nos dice, esta gente sigue discutiendo, esta gente sigue peleando. Y fíjense que a pesar de que son varias escenas, en varios tiempos diferentes, siempre discutían por lo mismo.
siempre había una motivación humana para la discusión. ¿Cuántas veces, vamos a hacer ahora una pregunta nuevamente, reflexiva, cuántas veces, piensen en las peleas que tienen en la semana? Bueno, no, en la semana no, porque a lo mejor son muchas, pero en un día. Vamos a pensar en un día. Salimos de la casa, a lo mejor estamos discutiendo con la esposa, con el esposo, con el hijo, con quien sea. Salimos y nos conseguimos al vecino, que uno dice buenos días, no nos responde y uno empieza ya a discutir, aunque sea solo. Que sea solo. Este sí es mal educado, no sé. Va, tira la puerta, sigue la discusión. Apúrate, corre, que vamos tarde. Vamos, el autobús se va. Por casualidad vas corriendo detrás del autobús y el autobús en su morbo arranca. Cuando te ves que vas corriendo, arranca, se va. Y uno empieza, este tipo, no sé qué más, y va. Y llegas y sigue la discusión. Llegas al trabajo y dices, bueno, me voy a tomar un café para relajarme un poco. Y resulta que apenas te sientas, llega un compañero de trabajo de esos que son bastante insoportables, que los hay lamentablemente muchos, como que estaba esperando que tú llegaras y te suelta alguna perla y comienza otra vez la discusión. Estamos hablando de horas del día, ni siquiera estoy hablando de las 24 horas del día. Pensemos cuántas veces las discusiones que tenemos afectan o van incentivadas es por el ego personal. Porque yo quiero llegar primero, porque yo soy el más importante, porque me tiene que dar los buenos días, porque cómo es posible que yo abro la puerta y no me dice nada, o porque no puedes esperar que yo me termine de tomar la taza de café para que me vengas a poner estos documentos en el escritorio. ¿Cuántas discusiones al día tenemos que tienen que ver con nuestro corazón? Lo que pasa es que, claro, siempre es más fácil apuntar es que es culpa del hijo, de la esposa o el esposo o del autobús o de todo el mundo. Nosotros nunca tenemos culpa de nada, ojo. Eso también hay que... Pero la motivación siempre está ahí presente. Y por supuesto, el versículo, lo que estamos estudiando hoy, que tiene que ver con Lucas, que ya lo vimos. Nuevamente la disputa entre quién sería el mayor. Pero ellos, fíjense que a pesar de que ellos discutían, no obtenían una respuesta de... no sigan discutiendo entre ustedes, que el mayor va a ser este. No. El Señor les cambiaba la visión de la disputa del mayor y les decía, el mayor será el que sirva. El mayor será el que más sirva. ¿Están viendo a este niño? Bueno, el menor, el que sea menor entre todos ustedes, ese será el mayor. Pero claro, en la carnalidad de los discípulos estaba, bueno, yo me imagino a Pedro diciendo, papá, ¿qué más? Si dijeron que la iglesia será sobre este señor que está aquí, ¿quién puede estar por encima de mí? Y bueno, los demás discípulos diciendo, no, pero ¿por qué si yo he escrito todo, yo voy detrás de... ¿Alguno ha visto Chosen? Bueno, cuando vemos que Mateo va detrás del Señor, Mateo habrá dicho, pero bueno, si yo he recopilado toda la historia de este Señor, ¿quién más merece que yo? Y resulta que ellos lo que no estaban viendo era que el único que realmente merece toda la exaltación, toda la gloria, era al que ellos le estaban disputando el liderazgo. Es decir, en aquel entonces ya parecían un poco lo que nosotros vemos con los políticos de hoy en día, que no han terminado de llegar a presidente y ya los otros que lo incentivan, se los ponen en el hombro y lo ponen de presidente, se voltean y dicen, bueno, vamos a ver quién va después de este. Pero bueno, no acaban de elegir a este de presidente. No importa, pero es que ahora vamos a discutir porque en algún momento este cae y me toca a mí. Bueno, esas mismas discusiones estaban presentes ahí, obviamente con sus matices, sin duda alguna. Entonces, si nos vamos a Mateo 20, en el versículo 28, entonces dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con bautismo, con que yo soy bautizado?
Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros. Fíjense ahí donde vamos al punto. Mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vuelve el Señor en un acto de desprendimiento de todo liderazgo, que ya lo vamos a ver más adelante, les responde cómo, o sea, quién va a estar o quién va a tener una recompensa con el servicio. Entonces, hubo otra escena que la tenemos siempre muy fresca, que el Señor, digamos, rebajándose, fue discípulo por discípulo lavándole los pies, enseñándoles con ejemplo cómo habría que servir, más allá del contexto que podamos darle a la escena. Pero el Señor estaba ahí, enseñando con ejemplo. De los conflictos, justamente lo que veníamos hablando. Todo lo que tiene que ver con los problemas es malo. Los conflictos siempre han existido, las discusiones, las disputas siempre han existido. Por ejemplo, hay disputas que se plantean hombres versus hombres. Problemas políticos que los tenemos el día a día, y a veces pensamos que es solamente la clase política la que discute, pero es que los problemas de la clase política nos los transmiten a nosotros y se genera entre nosotros discusiones, debates, etc. Intereses económicos, conflictos religiosos, diferencias sociales, problemas morales, ¿ya? Pero también tenemos problemas, el hombre contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos establece a través de su palabra un manual de instrucciones de cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer. Y claro, eso nos saca de la zona de confort. Y claro, eso nos quita un poco el control de lo que nosotros queremos o estamos acostumbrados a hacer o de lo que vemos que en el mundo se hace. Y entonces eso nos genera a nosotros muchas veces un conflicto con el Señor. Y digo, nos genera un conflicto con el Señor porque el Señor no tiene un conflicto con nosotros. Somos nosotros que empezamos a debatirle al Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tú lo estableciste así? O el hombre versus el evangelio, porque cuando llegamos a esta palabra, nos damos cuenta no solo de lo pecadores inmundos que somos, que eso ya de por sí es algo, digamos, bastante como incómodo, ¿no? O sea, encontrarnos en esa postura. Entonces eso nos plantea un conflicto moral, un conflicto ético, porque además, decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces estamos en ese conflicto. Entonces yo lo que quiero, para ir encaminándonos a la otra parte, es que entendamos que los conflictos siempre los vamos a tener. Los problemas siempre estarán ahí. Ahora, el corazón que nosotros ponemos a esos problemas es lo que nosotros debemos cambiar si es que hay que cambiarlo. O sea, eso ya es por supuesto, esto es una cosa muy individual, muy personal. Pero es donde debemos cambiar. ¿Vale? Entonces, el lado positivo de los conflictos, ustedes dirán, pero José, eso discutir de verdad tiene algo positivo. Pues sí. ¿Por qué? Porque en el conflicto nos ayuda a madurar ciertas etapas. Yo estoy seguro que después que ustedes han vivido problemas, discusiones, algunas etapas de su vida, ustedes pueden decir, ya yo no soy el mismo que era hace unos años atrás. O sea, nos ayuda a madurar. Porque en muchos casos nos ayuda a generar empatía. Porque cuando estamos de terceros frente a un conflicto, nos ayuda a generar empatía contra alguno que está sufriendo alguna injusticia probablemente. Entonces eso también es un lado positivo, nos ayuda a generar esa empatía que muchas veces perdemos. A veces facilita atravesar procesos que por muy duros son necesarios. Ahí tienen este versículo en Santiago.
Tener por sumo gozo, porque es que además lo vamos a tener, pero tener por sumo gozo cada vez que estemos en prueba. Y fíjense bien que dice, bueno, en esta prueba en específico o cuando estén en este problema, tengan gozo. No lo dice, ¿verdad? Dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Punto. Es decir, tenemos que generar ese sentimiento de agradecimiento cuando estamos en eso. Obviamente no es fácil. Esto yo no estoy diciendo que, bueno, el que está aquí sí lo hace y soy perfecto y lo tengo todo controlado. No. Si está sentado pensando eso, quítese eso de la mente. Yo lo que estoy aquí es tratando de transmitir algo que el típico, cuando uno escupe hacia arriba, uno es el primero que le cae. ¿Vale? Tengamos presente que los conflictos lamentablemente nos acompañarán en el camino. El Señor ya también nos los advirtió, pero también nos dijo, tranquilo Bobby, tranquilo, porque en el mundo hallaréis aflicción, pero ya yo vencí al mundo. Y nosotros, ¿a quién servimos realmente? ¿De quién somos realmente? Entonces, si mi líder ya ganó, quiere decir que ya yo gané, pero no quiere decir que no tenga que dar la pelea. Y por supuesto, que tengamos en el transcurso de nuestro caminar, que tengamos paz. Incluso en la prueba. Incluso en la pelea, paz. O sea, no es una paz que puede ser opcional. ¿Que es fácil? Por supuesto que no. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es que estamos llamados a buscar tener paz. Y la única paz que podremos encontrar, una paz duradera, realmente ¿dónde la conseguimos? En el Señor. O sea, la respuesta de Jesús. Estos versículos no es que están, digamos, literalmente vinculados con Lucas, pero fíjense que lo que quería resaltar de aquí es que más allá de que sea una respuesta específica del Señor para el caso que estábamos estudiando, es que si hubo alguien que no escatimó, sabiendo que merecía toda la gloria, toda la honra, todo el honor, que si por donde pasara todo el mundo tenía que tirarse al suelo para rendirle pleitesía, porque era Dios aquí en la tierra, no lo escatimó y se humilló. ¿Cuánto más nosotros para a veces servir en donde somos llamados tenemos que hacer eso? O sea, si el Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros, que no somos ni cercanos a Dios? Pero también siempre estimando, si queremos realmente servir y tener un corazón de servicio, tenemos que estimar a los otros incluso como superiores a nosotros mismos. El que sirve no es el mayor. Entonces el que sirve tiene que ver al que está sirviendo como mayor, como superior. ¿Me entienden? ¿Vamos agarrando la idea? Vale. Entonces, sobre el servicio. Esto en el ordenador se veía mejor que aquí, la verdad. Pero no sé, yo pensaba que en el negro se veía mejor que en blanco. Pero bueno, se lee. ¿Sí o no? Bueno, entre la división de las opiniones, entonces, si volvemos a Lucas 22, donde fuimos originalmente, ¿en qué medida debemos servir nosotros cuando somos llamados al servicio? Imagínense que, no, por decir la iglesia, pero somos llamados a servir en cualquier ámbito. Si nosotros decimos que somos diferentes al resto de la gente, nosotros vamos a... Bueno, lo que pasa es que ya va un momento, yo voy a servir, pero déjame sacar la regla para medir lo que yo tengo que servir exactamente. Nosotros tenemos un llamado superior. Y fíjense que si nos vamos a Colosenses, en Colosenses 3:23, vale, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. ¿Pero cuánto? Todo. Lo que pasa es que, Señor, mira, es que a mí, es que yo servir ahí en la puerta, es que no, pero fuiste llamado a servir y lo estás haciendo. Ajá, entonces,
yo le voy a dar los buenos días a todos los hermanos, pero es que ese hermanito que está entrando, es que, Dios mío, ese hermanito yo no, los buenos días no se los doy. Es todo lo que hagamos. Pero luego tenemos en Marcos 10:45 y en Mateo 20:28 y en Marcos 9:35, porque tampoco me quiero parar en todos por razones de tiempo, naturalmente. Pero fíjense, si nos vamos a Marcos, el 9:35, vale, dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero ¿de qué? De todos. Entonces, ¿y el servidor de? Todos. Entonces, pregunto, ¿en cuál medida debemos servir? ¿Cuánto debemos entregar? Todo. ¿A quiénes? A todos. Y entonces luego tenemos aquí a quienes servimos. Y por supuesto en Lucas 25:27, ya lo vamos a leer nuevamente, pero me quedo con Romanos 12:11 que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, ponga su mente, cuando usted está sirviendo a donde ha sido llamado a servir, ponga su mente en que no le está sirviendo siquiera al hermano que viene a la iglesia, porque a lo mejor usted siente, bueno, yo aquí en la iglesia no estoy sirviendo en nada ahora, vengo, escucho palabra, voy a mi grupo casero y ya está. Pero resulta que cuando usted está en su casa y usted tiene pareja, usted está sirviéndole a su pareja. Usted tiene hijos, le está sirviendo a su hijo. Usted va al trabajo y le está sirviendo a sus compañeros de trabajo. Usted es jefe, le está sirviendo a sus empleados. Pero usted tiene jefe, usted le está sirviendo a su jefe. ¿Sabe? Entonces, en este caso, y sobre todo cuando hay una relación de liderazgo superior, una relación de poder, uno tiene que pasarse el switch, marcar el interruptor y decir, es que mi jefe a veces provoca, pero yo tengo en la mente que estoy sirviendo al Señor. ¿Qué es fácil? Por supuesto que no, somos humanos. Y ya le mostré cómo los discípulos que estuvieron con el Señor, humanos al fin, también discutían, también tenían diferencias. Esto no quiere decir que usted no va a tener diferencias con su jefe o con sus empleados, pero sirviendo al Señor. Y luego nos vamos a Lucas 22, desde el 25 al 27, que dice, miren, pero él les dijo, el Señor les dijo, mira, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Les suena algo parecido a eso? No sé, a mí sí. Me basta con encender la televisión y saber que los reyes de las naciones, por no llamar, podemos llamar reyes, podemos llamar presidentes, podemos llamar gobernadores, alcaldes, diputados, lo que usted quiera. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad, imagínense esto, son llamados bienhechores. Imagínense cómo somos los seres humanos, que a pesar de que tenemos una gente que se enseñorea sobre nosotros, nosotros decimos, ay, qué bueno. Y entonces, claro, entramos en esa relación donde cuando vemos que un alcalde, que un presidente construye una autopista, gracias presidente, eso pasa mucho por lo menos en mi pueblo, que van los gobernadores o los alcaldes porque acaban de asfaltar una calle, gracias alcalde, pero ajá, está bien, una cosa es la cortesía, pero es que ese es su trabajo, para eso fue elegido, para eso está ahí, para servir, pero no, nosotros sin embargo, ay gracias Dios mío, gracias presidente, gracias alcalde. Entonces, mas no así vosotros. El Señor dice, esto es lo que hay en el mundo, esta es la relación en el mundo. Ahora, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Usted quiere ser mayor, usted tiene que ser un servidor. Eso es lo que tiene. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado con alguien famoso? Sea lo que sea artista, cantante, político, empresario, y llegan a una sala. Bueno, yo he estado en varias, y siempre cuando la persona importante no ha llegado y te invitan a un almuerzo, la gente no llega y se sienta, sino que se espera a que llegue
la persona importante, sea quien sea, el cantante o el presidente o quien sea. ¿Por qué? Porque realmente la gente no es que está esperando solamente por rendir, ay, mira, ahí viene el fulano de tal. No, sino que hay gente que se quiere sentar al lado de fulano de tal. Ustedes no ven cuando están los políticos en ruedas de prensa, bueno, los que son periodistas pueden verlos, no sé si hay algún periodista aquí, pero bueno, está el político que están entrevistando y los que están detrás sacan más la cabeza que el que están entrevistando, porque lo que quieren es que lo vean al lado de la persona importante. ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, igual. Entonces la pregunta que el Señor hace es, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Naturalmente todos responderían, el que se sienta a la mesa, porque bueno, es el que va a ser servido. Y nos los acaba de decir que los que se enseñorean sobre nosotros, eso dice el mundo que son los importantes, son los mayores. Mas no así, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow, yo me imagino en ese momento los discípulos que les explotó la cabeza. Señor, pero ¿cómo es esto? Y entonces lo que nosotros hemos visto que son los importantes, no son los importantes. Bueno, piense un poquito, se lo estoy diciendo. Entonces, esta foto que está aquí, esta imagen lo que quiere reflejar es un poco sobre gente importante. Le pregunté a ChatGPT, dame una foto de una comida de gente importante y me sacó esto y me pareció bastante interesante porque todos además en traje, todos parecen muy importantes. Pero resulta que el Señor nos dice, es que esos no son los importantes, realmente. Ojo con esto, el Señor no es que desprecie a aquellos, lo que dice es, ellos no son los importantes. Mosca, porque podemos confundir las cosas. Entonces salir de aquí ahora, faltar el respeto a la gente que tiene autoridad, al jefe, a los empleados, porque es que el Señor en la palabra me dijeron en la iglesia que ustedes no son los importantes. No, no fue lo que yo dije. Mosca con eso, porque a lo mejor van a llegar el domingo que viene, hermanito, me echaron del trabajo, ¿yo? Así que cuidado con esto. La actitud con que nosotros servimos, la actitud con que nosotros damos nuestros servicios a otros refleja dos cosas. O la grandeza de Cristo en nuestra vida, lo que nosotros decimos de la boca para afuera que realmente está adentro, o refleja realmente lo que hay en nuestra carnalidad. Eso es, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es muy duro, es muy cruel asumirlo, pero esa es la realidad. Como usted sirve, usted no está, la gente cuando usted sirve, y sobre todo cuando saben que es cristiano, la gente sabe o le va a poner como más el ojo, va a poner más atención a lo que usted haga, ¿sabe? Pero eso lo que va a terminar reflejando es lo que hay en su corazón o si realmente está Cristo en su corazón. Pero que sepamos, y ya voy terminando con esto, que sepamos que tenemos una recompensa. Ese es lo bonito del Señor. Que el Señor que no es solamente, bueno, hay que servir y tal. No, el Señor nos dice que tendremos una recompensa con todo esto. Y entonces, en esa recompensa, si nos vamos al versículo 29 y 30 del mismo capítulo de Lucas, por ejemplo, y alguien que vaya buscando 1 Corintios 15, por favor, nos dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Por eso él hace la distinción. Aquí, entre nosotros, ¿quién es mayor? ¿Los que se sientan o los que sirven? Y entonces, claro, todos decimos, bueno, los que se sientan. Vale, eso es aquí. Porque aquí yo quiero que ustedes, que son diferentes, sean los que sirvan. Porque lo que yo les voy a dar va a ser mejor. Va a ser mejor que la recompensa de que la gente, el resto de las personas los vean sentados a la mesa. Yo les voy a dar en mi reino una mesa con comida y bebida y se sienten y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. No es pequeña cosa, no es poca cosa. Y en 1 Corintios 15, ¿quién lo tiene? Ajá. Así que, hermanos míos amados, estad firmes
Si sabemos que nosotros servimos al Señor, que estamos aquí en representación del Señor, que cuando nosotros servimos a otros, servimos es para darle gloria al Señor, tengamos la firme convicción y la fe y la esperanza de que todos los esfuerzos, de que todo el sacrificio, porque sí, déjenme decirle la mala noticia, servir requiere sacrificio. Muchas veces cuando llegamos, por ejemplo, a la iglesia, por no hablar de las cosas que tenemos fuera, pero cuando llegamos aquí a la iglesia vemos todo hecho. Nosotros llegamos, nos sentamos, calentitos cuando está frío y fresquito cuando hace calor afuera. Y vemos todo hecho. Si hay Santa Cena, vemos ya todos los vasitos servidos, el pan picado, para celebrar la Santa Cena. Pero resulta que eso requiere que haya algunos hermanos que se esfuercen en llegar más temprano, en estar pendiente que haya pan, que haya el vino, ¿verdad? Requiere que la persona, en el caso sea el pastor, prepare una predicación semana tras semana, y eso a veces, pastores también es humano y se cansará y querrá disfrutar de la familia, de los hijos, de los nietos, etc. Eso requiere un sacrificio. Entonces, servir requiere, lamentablemente, déjenme darle la mala noticia, requiere un sacrificio de nuestra parte. Pero que tengamos presente que todo lo que hagamos para el Señor, hoy, mañana y siempre valdrá la pena. Siempre, porque tendremos siempre una recompensa. Porque ya nosotros no somos de este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo. Tenemos ya un puesto en un reino muy superior, en el cual nos han prometido que si hacemos a lo que nos han llamado a hacer, si servimos donde nos han llamado a servir, tendremos esa recompensa. Amén. Amén. Pero realmente lo creemos. O sea, yo lo cierro con esto. Tengamos presente que no hay humillación, que servir no es ser menor, que prestar un servicio no es que yo soy menor que el otro, que cuando yo tengo una relación de poder con un jefe o con empleados, no es que yo soy mayor o menor. Nosotros sencillamente pertenecemos a un reino y nuestro reino nos ha pedido que sirvamos con un corazón dispuesto, que no escatimemos esfuerzo, porque recordemos que Él no escatimó el ser Dios para humillarse hasta lo último por nosotros. ¿Cuánto menos nosotros debemos hacer ese esfuerzo, redoblar ese esfuerzo por servir a los demás? Amén. Dios les bendiga.